Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en este día. Si es primera vez que estás acá, te invito a que por favor te suscribas y actives la campanita para que YouTube les informe cada vez que subimos un nuevo video. Ahora amigas, sin más preámbulos, quiero mostrarles este gorrito que hemos elaborado paso a paso. Como pueden darse cuenta, es bastante chiquito porque es una talla para 1 a 3 años, específicamente para 1 año. Pero no te preocupes porque te voy a estar dando todas las tallas para todas las edades, tanto de circunferencia como de altura. Vamos a acercarle un poco para que vean el relieve de nuestro punto trenza. Sí, amigas, el gorro lo hemos elaborado con este punto trenza. Vean este relieve tan hermoso que parece una trencita. Ya estoy ansiosa por mostrarles el paso a paso, así que vamos a comenzar. Muy bien amigas, aquí tenemos nuestra lana. Esta es la misma que siempre utilizamos, de número 3 milímetros, bastante gruesecita. Y vamos a estar usando dos tipos de gancho, este que es el número 5 milímetros y este que es el número 4.0 milímetros. Y lo primero que vamos a empezar a hacer sería nuestro nudo deslizado. Si ustedes tienen otra forma para hacerlo, perfecto. Ok, una vez que ya tenemos nuestro nudo deslizado, vamos a hacer ahora aproximadamente 8 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, una vez que ya tenemos las 8 cadenas, nos vamos a regresar a las 7 y lo que vamos a hacer es que una vez que ya hemos agarrado hebra, vamos a deslizar. Esta va a ser la secuencia para nuestra bandita del día de hoy. De todas maneras, si tú quieres experimentar otro tipo de bandita, aquí en la tarjetita te voy a dejar un video donde elaboré varios tipos de bandas para gorros. Si quieres experimentar y ver si te funcionan otro tipo de bandita, pues corre allí y ve el video. Y esto es lo que vamos a hacer. Una vez que llegamos a la última, pues damos la vuelta, nos vamos a la parte de atrás y vamos a coger la hebrita de atrás y deslizan. Esto se llama punto raso, punto deslizado, también punto inglés. Tiene muchos nombres, amigas. Si tú conoces otro nombre de este punto, pues déjamelo saber en los comentarios y yo con mucho gusto los leeré y les daré corazones. Ahora vamos a seguir. Vean que es súper fácil. Ustedes van haciendo su bandita, deslizan sin agarrar hebra. La última es importante que siempre la hagan, amigas, para que su gorro o su banda no se deforme. Siempre hagan el último. Un dato importante o un tips es que si ustedes empezaron con 7 puntos tienen que tener en cada vuelta. Entonces, para que no se vayan a equivocar y no se les vaya a deformar o no vayan a hacer el último punto, lo que pueden hacer es contar. Siempre cuenten en cada vuelta sus puntos para que les dé siempre 7 puntos. Vienen acá, deslizan y esto lo van a hacer siempre en todas las vueltas. Agarran su hebra de atrás y deslizan, amigas. Esta bandita o este punto es súper fácil. Y vamos a hacer el último punto, que es este de acá. Vamos a repetir una más, hacen una cadena y van a la parte de atrás de su bandita, deslizan. Otro dato importante, amigas, es que traten de hacerlo flojito, por eso es que yo estoy usando este gancho más grande, para que me quede flojita mi bandita, ya que este punto tiende a ser bastante cerradito, tupidito. Por lo tanto, no va a afectar en nada que ustedes hagan bastante flojo. Y bueno, amigas, de esta manera ustedes van a continuar haciendo su bandita, una vuelta tras otra vuelta. Tienen que hacer vueltas múltiplos de 10. Algunas veces recibo comentarios que cómo es eso de múltiplos. Pues sencillamente, amigas, ustedes tienen que contar sus vueltas de 10 en 10. Hacen 10 vueltas, continúan con 10 vueltas más y así hasta que tengan la medida
para quién va a ser el gorro. A continuación les voy a dar las medidas para todas las tallas. Para 0 a 3 meses ustedes van a hacer sus vueltas tras otras vueltas hasta que tengan la circunferencia de 33 a 35 centímetros. Para 3 a 6 meses puedes usar de 35 a 40 centímetros. Para 6 a 12 meses de 40 a 45. Para 1 a 3 años, que es la talla que vamos a estar trabajando, va a ser de 46 a 50. Específicamente nosotros vamos a estar usando 46 centímetros. Para 4 a 10 años vamos a hacer la medida de 48 a 52. Adolescentes 52 a 55 y adultos de 55 a 60. No importa, amigas, por favor, tomen esto en cuenta. No importa si para que les dé de 10 en 10 se tiene que pasar 1 centímetro o se tiene que quedar 1 centímetro antes, no importa. Más importante es que tengas múltiplos de 10. Así que vamos a continuar y nos veríamos con nuestra bandita. Muy bien, amigas, ya hemos terminado nuestra bandita, hemos elaborado un total de 70 vueltas. Vean, amigas, como les dije, esta es una talla para una niña de 1 año, por lo tanto vamos a trabajar con 46 centímetros. En este caso, vean, se ve súper chiquitita, les voy a medir. Si la ponemos así, sin estirar, nos mide un total de 33 centímetros. Y la verdad, amigas, es que ella tiende a ser muy chiquitita, pero cuando ustedes la estiran, pues vean que ella estira muchísimo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para tener la medida de 46 centímetros, y esto lo van a hacer ustedes para sus tallas también, es estirar, amigas. Ustedes van a estirar bastante para sacar su medida. Es importante que ustedes hagan esto. Ya les voy a explicar y se van a dar cuenta por qué. Aquí está, amigas. Vamos a estirar. De esta manera ustedes estiran y sacan su medida. Esto lo estamos haciendo, amigas, es como les dije, porque esta bandita tiende a ser bastante cerradita y muy tupidita. Entonces, a la hora de que ya empezamos a tejer arriba, ya alzando el gorro en sí, ella se va a abrir un poco para que no tengan problema de que el gorro les vaya a quedar muy grande para la medida que lo estaban haciendo. Así que vamos a proseguir a cerrar aquí. Vamos a juntar, como siempre les digo, estas 2 hebritas así. Aquí sí vamos a empezar a trabajar con el gancho más pequeño, que es el número 4 milímetros. Vamos a hacer lo siguiente. Vean, vamos a pasar por aquí. Estos hilitos no los vamos a tomar en cuenta porque no es necesario, esto que queda así suelto. Entonces ustedes solamente agarran esta de acá. Entonces allí ustedes pasan su gancho, se van para acá y ahora empiezan a tejer. Ustedes se enganchan aquí y pasan a la siguiente punta y empiezan a hacer sus puntos bajos. Vamos nuevamente a la otra punta, que es esta de acá. Muy bien, amigas, una vez que ya hemos cerrado definitivo acá nuestra vuelta, vean, así es como queda. Pues este es el lado revés. Si ustedes quieren hacer su gorrito con el doblez, ustedes continúan tejiendo así, amigas. No se vayan a dar la vuelta para que no quede, entonces a la hora de voltear el tejido les quede el lado derecho. En mi caso yo no lo voy a hacer doblez, de manera que me voy a ir para este lado y este vendría siendo mi lado derecho. Ahora lo que voy a hacer aquí es lo siguiente, amigas. Vamos a hacer puntos altos por toda nuestra vuelta. Entonces vamos a levantar con 3 cadenas. Muy bien, agarran su lazada y en este primer punto vamos a hacer un punto alto. Vamos a continuar aquí, vean, aquí hay un punto. Ya llevamos 2. Ustedes estiran un poquito y aquí tenemos otro punto. Agarran su hebra y aquí hay un punto
Los puntos lo van a hacer, amigas, aquí ven. Aquí este huequito es un punto y aquí es un punto. Aquí es un punto y aquí es un punto. No vayan a hacer uno aquí, uno aquí, uno aquí, porque si no, no les va a alcanzar. Entonces, vamos a continuar. Aquí hay un punto. De manera, amigas, que lo que vamos a hacer es puntos altos por toda nuestra vuelta. Muy bien, mis amiguitas, ya hemos terminado lo que sería nuestra vuelta de puntos altos. Ahora fíjense en este detalle. Vean lo que vamos a hacer a continuación. En este caso vamos a levantar con 3 cadenas. Vamos a hacerlo nuevamente, que ustedes vean. Aquí levantamos con 3 cadenas. Esas cadenas no van a contar como punto, por lo tanto es solo para levantar la labor. Aquí en este primer punto vamos a hacer un punto alto, en el que sigue otro punto alto, en el que sigue otro punto alto, de manera que tienen que ser 4 puntos altos en total, ya que, como les dije, este punto va a estar basado en múltiplos de 10. Vamos a usar 4 puntos altos y 6 puntos en relieves cruzados para hacer las trenzas. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Una vez que ustedes tienen sus 4 puntos altos, aquí van a hacer 1, 2 y 3 lazadas. 3 lazadas. Van a contar. Este ya está ocupado porque pertenece a los 4 puntos. Aquí van a contar 1, 2, 3, 4. En ese cuarto ustedes van a hacer un punto relieve cruzado. Triple también, ¿no? Vean. Y lo van a hacer nuevamente. Triple. Van al siguiente punto. Se van a hacer 3 de un lado y 3 del otro lado. En total son 6, amigas. Vamos nuevamente, 1, 2, 3 y hacemos el último punto. Muy bien, de esta manera ya tenemos finalizado estos 3. Ahora vamos a pasar para realizar estos 3 que están acá. Vamos a agarrar triple lazada, vámonos a este primer punto. Y hacen su punto triple. Nuevamente 1, 2 y 3. Y ahora este de acá, que es el que le sigue. Vean, ya tenemos 2 y quedaría el último que está escondidito. Es este de acá. Ustedes van a agarrar su punto. Y de esta manera ya tenemos finalizada un punto trenza. Por ahora no se ve la trencita porque estamos en la primera vuelta, pero no se preocupen porque para la vuelta siguiente ustedes van a ver lo que sería la trenza formadita. Ahora, una vez que ya hemos hecho acá, vamos a pasar nuevamente a puntos altos desde este primer punto y vamos a hacer en total 4, amigas. Nuevamente 4 puntos altos. Y 4. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Agarran su triple lazada, cuentan 1, 2, 3. En el cuarto ustedes hacen su punto cruzado relieve triple. Van a repetir lo mismo por 3 puntos. Llevamos 2 ahorita con este que estamos haciendo. Faltaría 1, 1, 2 y 3 lazadas. Aquí. Muy bien, terminamos estos 3. Ahora vamos a proseguir a realizar estos 3. Ustedes agarran 1, 2, 3 lazadas y por arriba van a irse a este primer punto.
nuevamente. Vamos al punto que le sigue, que es este de acá. Y hacemos el último punto, que es este que está escondidito allí. Y de esta manera hemos terminado otra secuencia, o más bien otro punto trenza. Ahora aquí continúan haciendo lo mismo, 4 puntos altos y 6 puntos relieves cruzados. Muy bien, amigas, ya estamos por terminar esta vuelta. Solo nos queda deslizar aquí arriba del primer punto alto y de esta manera quedaría nuestra primera vuelta finalizada. Vean cómo se ve, vean lo que les dije, amigas, que una vez que empecemos a hacer el alzado del gorro, él se va abriendo, pero no se preocupen que él tampoco va a ir abriendo mucho, sino que él va a abrir un poco porque va agarrando su labor de lo que serían los puntos de la base. Vean. Ahora lo que vamos a hacer a continuación, esta segunda vuelta no va a ser exactamente igual, sino que vamos a hacer puntos altos donde están los puntos altos y donde están los puntos cruzados triples, allí vamos a hacer puntos relieves. Vamos a levantar nuevamente con 3 cadenas, realizamos aquí 4 puntos altos, dos, 3 y 4. Muy bien, una vez que ya tenemos los 4 puntos altos, ahora aquí sí vamos a hacer seguido puntos relieves normales. Bien, hacen los 3 de este lado y los 3 del otro lado. Esta vuelta, este que está aquí. Vean, 3. Ahora vamos con los 3 que están por el lado de afuera. Muy bien, ya tenemos lo que serían los 6 puntos relieves. Vean, así es como se ve. Vamos a continuar haciendo esta secuencia por toda nuestra vuelta. 4 puntos altos. Los puntos altos siempre, amigas, van a estar en puntos altos. Y aquí pues vamos a hacer puntos relieves, solo vamos a continuar por esta vuelta y nos vamos a ver aquí. Así que continuemos. Muy bien, amigas, ya hemos terminado esta vuelta. Vean que hemos deslizado justo arriba del primer punto alto. Y qué les digo, amigas, así es como va nuestro gorrito. Vean qué preciosura, vean que ya va agarrando forma. Ahora la vuelta que vamos a hacer a continuación es repetir la vuelta 1 de puntos cruzados. Continuamos con los puntos altos, 4 puntos altos, ven aquí, 4 puntos altos y hacemos 6 puntos relieves cruzados, triples, quiere decir 3 de un lado y 3 del otro, así que vamos a continuar. Aquí vamos a levantar con 3 cadenas, 1, 2, 3, no cuenta como punto, vamos a partir de acá a hacer 4 puntos altos. Muy bien, una vez que ya tenemos los 4 puntos altos, vamos a proseguir a realizar lo que serían los puntos relieves cruzados. Agarramos 3 lazadas, contamos 1, 2, 3, en el cuarto hacemos el punto relieve cruzado. Triple. 1, 2, 3. Y ahora hacemos estos 3 que están acá. Empezamos con este.
De esta manera terminamos realizando una secuencia que sería 4 puntos altos y 6 puntos cruzados. Vean que ya va agarrando la forma de la trenza. Nosotros vamos a continuar repitiendo 4 puntos altos, los puntos cruzados, 4 puntos altos y los puntos cruzados. Y una vez, amigas, que ustedes terminen esta secuencia, deslizan arriba del primer punto alto y ahora van a repetir la vuelta de los puntos relieves normales, que serían 4 puntos altos y empezar a agarrar todos los puntos de frente corridos en relieves, que sería esta vuelta la que van a repetir. Y luego de esa vuelta pues repiten otra nuevamente con los puntos cruzados y así sucesivamente, amigas, ustedes van a continuar hasta que tengan la medida de altura que están buscando. A continuación le voy a dar las tallas en altura para que ustedes tengan en cuenta. Por ejemplo, para 0 a 3 meses ustedes van a tejer hasta que tengan 8 centímetros. Para la talla de 3 a 6 meses ustedes van a tejer hasta que tengan 9 centímetros. Para la talla de 6 a 12 meses ustedes van a tejer hasta que tengan 10 centímetros. Para 1 a 3 años, que es la talla que estamos trabajando aquí, vamos a tejer hasta que tengamos 14 centímetros. Para 4 a 10 años, 15 centímetros. Para adolescentes, 16 centímetros. Y adultos, 18 centímetros. De esta manera, amigas, habiendo dado ya las medidas en altura, nosotros vamos a continuar. Como ya les dije, les acabo de explicar. Hacen una vuelta tras otra vuelta, una vuelta de un modo y la otra vuelta del otro modo. Así que vamos a continuar, amigas, y nos vamos a ver cuando tengamos 14 centímetros en nuestro caso. Así que continuemos. Muy bien, amigas, ya tenemos el total de 14 centímetros. Hemos elaborado un total de 9 vueltas. Y bueno, amigas, ahora lo que vamos a proseguir a elaborar serían el cierre de puntos o las disminuciones. Vean cómo se ve nuestro punto trenza tan hermoso. Vean qué relieve tan precioso. Pero bueno, amigas, vamos a ir rápidamente a hacer las disminuciones. Aquí, amigas, vamos a levantar con 3 cadenas y vamos a hacer disminuciones. Vean, aquí sacan por 2 y luego nos pasamos a la siguiente. Y aquí cierran. Vamos a hacer nuevamente una disminución. Cierran. Pasan a la siguiente. Cierran y aquí cierran completo. Nos ha quedado ahora 2 puntos. Ahora aquí en los puntos cruzados, los puntos cruzados vamos a hacerlos completos. Allí no vamos a disminuir. Por esta vuelta solo vamos a disminuir los puntos altos. Este de acá, este de acá, este de acá, este. Y los puntos de trenzas por ahora lo vamos a hacer así, completo. Entonces agarramos nuestra triple lazada y proseguimos a hacer los puntos relieves cruzados. Como ya esta parte ustedes la saben, yo voy a adelantar esta parte de hacer los puntos relieves y nos vamos a ver para la otra disminución para ya ir avanzando con nuestro gorrito. Listo, amigas, ya terminamos aquí nuestro punto trenza. Ahora vamos a hacer nuevamente la disminución. Agarramos una lazada, sacan por 2, no van a cerrar sino que se pasan al siguiente punto, sacan por 2 y una vez que estén los 3 aritos allí en el gancho, sacan completo y repetimos nuevamente otra disminución. Ok, entonces una vez que ya hemos explicado esta segunda disminución, vamos a avanzar aquí con puntos de nuestra trenza completos sin disminuir y luego continuamos con disminuciones. De manera que esta va a ser la secuencia. Vamos a continuar y nos veríamos aquí para ya ir avanzando con la próxima vuelta. Vean, amigas, ya hemos terminado nuestra primera vuelta de disminución y vean que ya va cerrando un poquito nuestro gorrito. Ahora vamos a proseguir a elaborar la otra vuelta. Pero amigas, esta vuelta la vamos a hacer haciendo un punto en cada espacio. Esta vuelta no vamos a disminuir, amigas, así que vamos a proseguir a elaborarlo. O sea, sería
hacer puntos altos donde están los puntos altos. Aquí me tenía solo dos, las dos disminuciones, pues allí solo hago dos puntos altos. Y ahora aquí sí vamos a hacer los puntos relieves donde están. Ya nos correspondería hacer solo los puntos relieves sin cruzar. Entonces vamos a hacer, amigas, esta vuelta. Un punto en cada espacio. Donde estaban los puntos altos nos quedaron dos puntos, de manera que vamos a hacer uno aquí y uno aquí, y continuamos con los puntos relieves. Y muy bien, amigas, así es como va nuestro gorrito. Vean, ya hemos hecho la vuelta sin disminución. Ahora vamos a proseguir a hacer una vuelta con disminución. Vamos a hacerlo, amigas, de esta manera. Levantamos con 3 cadenas. Y vean cómo yo voy a hacer, amigas. Aquí hago mi disminución con los dos puntos que me quedaron. Ahí está. Y ahora aquí, amigas, voy a hacer disminución con mis puntos cruzados. Vean, agarro mi triple lazada, 3, me voy para mis 3 puntos, que son estos de acá. 1, 2 y saco. Pues aquí no voy a cerrar, amigas, sino que voy a dejar allí, agarro mi triple lazada nuevamente y me paso al siguiente punto. Saco por 3 y una vez que me quedan mis 3 hebras en el gancho, aquí sí cierro completo, quedándome solo un punto. Y aquí sí me queda un punto, que es este de acá, pues ese lo voy a elaborar. Vean cómo se ve. Ahora vamos a cruzar triple lazada, nos vamos a estos de aquí. Hago mis 3, vean, ya saqué por 3. Ahora voy nuevamente sin cerrar aquí y voy por mi punto de acá. Y aquí, una vez que tengo las 3 hebras, pues cierro completo. Y ahora hago mi último punto, que ese sí no es solo, no va a tener disminución. De esta manera es como vamos a tener las disminuciones. Vamos a repetir una más. Aquí me paso a mi punto alto. Me voy al siguiente. Luego que tengo mis 3 hebras, cierro completo. Y voy nuevamente a hacer una disminución. 2 disminuciones acá. Vean, vamos a reducir 2 puntos. Uno de este lado y uno de este lado. Vean cómo le vamos a hacer. Voy acá a mi punto cruzado, saco mis 3 hebras, no cierro, sino que me paso al siguiente. Luego de que tengo mis 3 hebras, pues cierro. Vean, vamos ahora a hacer mi punto que queda solo. Muy bien, ahora me toca hacer los 3 que están acá. Saco por 1 y así, vean, ya saqué. Ahora me voy nuevamente acá. Recuerden, sin cerrar estos dos. Luego que tengo mis 3 hebritas, cierro y me voy a hacer mi punto que está solo, que es este de acá. Y así, amigas, voy a continuar por esta vuelta de disminución. Vean cómo se ve. Ustedes se van a dar cuenta
que para esta vuelta él ya va a ir cerrando. Así que vamos a continuar y nos vamos a ver aquí. Muy bien, amigas, ya hemos terminado esta vuelta de disminución. Ahora vean cómo se ve nuestro gorrito, amigas, que ya va cerrando. Ahora solo nos queda hacer una vuelta de disminución para todas las tallas, de manera, amigas, que vamos a proseguir a elaborarla. Esta vuelta sí va a ser puro disminución en todos los puntos. Vamos a levantar con 3 cadenas y aquí vamos a disminuir. Aquí está mi punto de disminución, ¿verdad? Agarro mi hebra, no cierro por supuesto, agarro mi hebra y me voy a mi disminución de la vuelta pasada. Y aquí, cuando ya tengo mis 3 hebras, cierro completo. Voy nuevamente con este punto que está acá, lo agarro en relieve, cierro por uno y dejando las 2 hebras allí, me paso al siguiente punto y cierro. Nuevamente hago así, saco y no cierro, sino que me voy al punto siguiente. Vamos a hacer puras disminuciones dobles por esta vuelta, siempre cogiendo 2, 2, 2, 2 y así vamos a continuar por esta vuelta, amigas. Muy bien, amigas, como pueden darse cuenta, ya hemos terminado esta última vuelta de disminución. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es cortar esta hebra dejándola más o menos larga. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es sacar esta hebra y vamos a ensaltar nuestra aguja lanera para coser por todo este alrededor para que nuestro hoyito quede bien cerradito. Así que vamos a proseguir. Muy bien, vean, ya está ensaltada. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo esta forma de hacerlo. Si ustedes tienen otra forma de cerrar, pues lo pueden hacer. Así que vamos a continuar. Muy bien, amigas, una vez que ya hemos pasado, ahora vamos a cerrar de esta forma. Y con nuestra misma aguja lanera vamos a coser para asegurar muy bien. Vean, amigas, cómo se ve nuestro gorrito. Ya hemos cosido acá, ya se ve todo bien cerradito y vean qué preciosura de gorrito. En nuestro caso vamos a proseguir a elaborar el pompón y lo vamos a poner acá. Si estás primera vez acá y no sabes cómo realizar pompón, aquí en la tarjetita te voy a dejar un video de cómo realizar pompones de muchos tamaños para que tú escojas el que más te guste y lo puedas hacer. De manera que vamos a continuar y nos vamos a ver cuando ya tengamos nuestro gorrito a nuestro pompón fijadito. Listo, amigas, como pueden darse cuenta, ya tenemos nuestro gorrito finalizado, ya hemos elaborado nuestro pompón y lo hemos fijado allí. Así es como se ve nuestro gorro. Vean el relieve, qué preciosura de relieve nuestra trenza. De manera, amigas, que estoy muy feliz de haberles compartido este video con ustedes. Gracias por haber llegado hasta este punto del video y gracias también por suscribirse, por activar la campanita. Y si este video te ha gustado, pues me encantaría que lo compartieras con muchísimas más amigas y amigos. Y también me encantaría que dejaras tu comentario allí a ver qué tal te ha parecido el video y sobre todo si lo vas a realizar. De esta manera no me queda más que decir que hasta una próxima oportunidad. ¡Chao, chao!